Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente Kayala con ustedes en esta secuencia de audios, de podcasts que vengo compartiendo acá en este canal, en YouTube, con el propósito de compartirme un poquito desde lo que fue y lo que viene siendo y continuará siendo mi camino de conexión con el Gran Espíritu, con mi nueva cosmovisión después del entendimiento de mi conexión espiritual y de lo que es, ¿no?, el camino de búsqueda de la conexión espiritual. Y acá estaba prendiendo una velita para sentir ahí la presencia del elemento fuego, de la transformación y de la iluminación, mientras les comparto acá hoy esa segunda parte de esta reflexión acerca de cómo hacemos para dejar que el gran misterio nos toque y nos inicie en nuestra vida y sea realmente la energía que nos enseña y que nos sensibiliza para que podamos ir entendiendo cómo es el proceso del camino de iniciación, sobre todo para aquellos que tienen de repente la visión y el sueño de que sus almas vinieron a esta tierra con el propósito de expandir su conciencia hacia las dimensiones de la espiritualidad y también acompañar a otras personas en ese proyecto de estar caminando en colectivo y siendo personas que ejercitan su liderazgo y su posibilidad de ejercitar el servicio y ser ayudadores de otras personas que también están queriendo comenzar estos caminos. En ese tercer camino de iniciación, una de las cosas más importantes a poder comprender es que no necesariamente el camino de iniciación espiritual es un camino que está tapizado de flores, de éxitos, de experiencias placenteras, de conquistas y victorias sobre nuestras limitaciones y nuestro ego. La mayor parte de los procesos iniciáticos en el tercer camino en realidad son experiencias que nos traen el sabor de la dualidad, el sabor de la necesidad de que conectemos con nuestra capacidad de autosuperación y de aceptación del cambio de paradigma que necesitamos poder hacer para vivir conectados con una cosmovisión que nos acerca a la percepción de la totalidad, de la multidimensionalidad de nuestro ser, en virtud de poder ponernos a prueba con un montón de cosas que tienen en el mundo dual y en el mundo de nuestro paradigma de bien y mal, connotaciones muy negativas y a las cuales nosotros tenemos tremendas resistencias. Cuando yo asumí el compromiso con el camino de la cura, cuando realmente empecé a sentir que yo quería de verdad desde mi corazón y desde mi comprensión mental y desde la fuerza de mis vísceras abrazar el camino de la cura, una de las cosas que experimenté fue que el hombre que yo amaba y al cual yo venía siguiendo sus pasos en lo que él había elegido ser su camino de expresión en el mundo, empezó a perder interés en el compartir conmigo desde mi rol de mujer, y yo sentí que perdí su admiración y perdí su amor porque estaba muy interesado en su desarrollo como profesional, como emprendedor de su propio sueño personal, que lo identificaba y que le daba la percepción del éxito
Y si bien él era muy generoso y nos sostenía a mí, a nuestra familia, a nuestros hijos, desde un lugar muy potente, cuando toda nuestra crisis de nuestra relación empezó cuando él fue invitado a hacer un viaje en una carrera profesional que supuestamente lo elevaría a altos niveles y le traería muchos éxitos, tanto en su rol como administrador, como también muchas ganancias económicas y muchas reconocimiento, tanto en su poder personal como también perdón, en las cosas que él podría acumular, como el reconocimiento económico que iría a recibir creciendo en su rol dentro de la empresa. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Ya teníamos nuestro primer hijo con 1 año y poquito de edad. Y una de las cosas que me pasó cuando yo le planteé mi duda respecto a seguir sus pasos en esa carrera profesional que implicaba que nosotros nos mudáramos de país y fuéramos a vivir afuera de nuestro país de origen, el Brasil, y por lo tanto, siendo aún todavía muy jóvenes, con 24 o 25 años de edad, alejarnos de la cercanía con nuestra familia, en un momento en que estábamos nosotros empezando a constituir nuestra propia familia, teniendo hijos y teniendo un hijo chiquito como era el caso de Francisco. Y él me contestó diciendo que su decisión ya estaba tomada, que él había decidido tomar esa posta de ir y de mudarse de país y tomar esa carrera internacional, y que si yo quería seguirle los pasos estaría bien, pero que si yo no quisiera seguir, eso no iba a cambiar su decisión. Yo sentí que lo perdía. Y así como sentí que lo perdía, perdí el embarazo con casi 6 meses. Perdí también mis ganas de incursionar esa vida en esta familia. Perdí el respeto por su familia, que lo alentaba y le decía que ese era el camino que debería tomar. De todas maneras sentí que no era merecedora de su amor, y fue como nuestra primera crisis matrimonial. De todos modos, después de un tiempo, logré sentir que el amor que sostenía por él y también por lo que constituía nuestra familia con nuestro primer hijo me impulsó a continuar siguiéndole los pasos, y finalmente me mudé de mi país y le seguí el deseo de su carrera profesional. Y de esa manera también empecé a emprender un camino de encuentro con un montón de otras circunstancias que me fueron enseñando e iniciando en mi proceso. Obviamente volví a tener el impulso de maternar y volví a tener hijos, volví a tener un tercer hijo y una cuarta hija, y junto con él, y de alguna manera eso me fue alentando y enseñando el arte de cuidar y de cuidarme, y el maternar fue una gran escuela para mí en ese tiempo, aunque yo sentía que había perdido mi autonomía, mi posibilidad de trabajar, había perdido mi trabajo, porque cambiando de país en país como que fui postergando mi propio desarrollo de mi carrera profesional. Pero eso me acercó mucho al mundo del caballo, porque a pesar de en ese tiempo practicarlo como un hobby, me fue acercando al conocimiento de un montón de cosas que me fue enseñando esa relación tan especial que es la del humano con el caballo. También ahí, con muchas pruebas y muchas pérdidas, fui teniendo un montón de
de renuncias, ¿no? A ciertos sueños, como la renuncia de ser una profesional en ese momento, y curar ese dolor por no tener esa autonomía y haber perdido de repente algunas de las estructuras de mi autoestima por sentir que yo no era la prioridad en la vida de mi esposo, me hizo buscar todavía más mis conexiones con la fuerza de la creación y con la madre tierra y con los espíritus de los ancestros. Pero me costó muchísimo tiempo para que mi corazón pudiera realmente sanarse y dejar de doler. Pero me enseñó de alguna manera a encontrar la alegría dentro del dolor, porque yo fui descubriendo que era increíblemente rica y increíblemente abundante en las posibilidades que tenía de conexión con mis hijos, con la maternidad, con mis animales y con mi práctica deportiva en ese tiempo, que en realidad era una gran práctica terapéutica, pero yo en ese tiempo no la percibía y no la atesoraba de esa manera. Pero eso solamente ocurrió después que yo pude entender cuáles eran los pilares realmente importantes de mi vida. A medida que me fui curando y me fui sintiendo bendecida día a día con los sueños y las visiones que me fueron mostrando estas experiencias de vida, me fueron mostrando por qué mi camino estaba cambiando y por qué yo debería poner fuerza en la dirección de aquello que el gran misterio estaba mostrando que tenía que hacer en mi vida en esos momentos. Yo sabía que necesitaba estar experimentando todas esas posibilidades que me abrían las visiones y los caminos viviendo en muchos países diferentes a mi cultura, y también sabía que todavía iba a pasar por muchas pruebas para poder cumplir mi promesa de buscar servir a la vida desde un lugar espiritual. Algunas de esas cosas yo venía experimentando en ese camino. Yo fui una persona que tuve muchas pruebas de salud también. A los 19 años yo sufría de una fuerte una gastritis, ¿no? Una intolerancia gastrointestinal y gastroestomacal, en virtud de que había nacido con un defecto en la válvula que conecta el esófago con el estómago, que se llama hernia hiatal. Entonces sufría de reflujos, de ácidos gástricos estomacales al esófago, y eso me causaba tremendas quemazones, tremendas agrieras, como le llaman en algunos países de habla hispánica, tremenda acidez, y que por supuesto no era solamente la acidez de mi físico, sino que era la acidez de mi espíritu, que se sentía quemar frente a las pruebas que estaba pudiendo pasar en esos tiempos, cuando me empecé a relacionar con la cultura muy diferente de la familia del hombre al que yo amaba, con el quien me había elegido casar y tener hijos y constituir familia. Durante todo ese tiempo en que sufrí ese proceso gastrointestinal, hasta que mi médico de cabecera recomendó que hiciera una cirugía para corregir la hernia hiatal, yo estuve sufriendo de esta acidez estomacal. Y justamente cuando me operaron de ese problema, tuve la experiencia de una experiencia cercana a la muerte, porque en mesa de cirugía tuve un choque anafiláctico con la anestesia general y
Y de alguna manera tuve ahí una visión de lo que era acercar mi espíritu a las dimensiones fuera del cuerpo, o aquello que nosotros llamamos experiencia cercana a la muerte. No puedo decir que tuve grandes comprensiones en ese momento, pero sí fue como un vislumbre de lo que era estar fuera del cuerpo y poder estar cerca de la luz, porque tuve la sensación de estar ahí desplazada en mi cuerpo y encandilada por una luz muy, muy, muy potente que, que, que me dio la sensación de paz quizás más grande que yo he sentido en toda mi vida. Pero en esa sensación de paz me vino como un entendimiento de que yo necesitaba hacer que esa paz pudiera estar presente en mi vida, en todo lo que yo venía experimentando en ella. Y en ese momento se me devolvió la conciencia al cuerpo, mi alma retornó a mi cuerpo y yo me vi en el quirófano con el estómago, con las vísceras abiertas, o sea, con el estómago abierto en el campo de cirugía y los médicos haciéndome masaje cardíaco y yo volviendo a conciencia después de esa experiencia de muerte, y me vino como una especie de entendimiento y discernimiento de que todo eso que yo estaba pasando es porque yo no estaba eligiendo estar en paz con los desafíos que me tocaban en la vida, que tenían que ver con convivir con las personas que me tocaba convivir y aprender las lecciones que estaban disponibles ahí para mí. Ese entendimiento me vino a llegar realmente mucho más adelante de ese proceso, pero cuando me llegó ese entendimiento yo tuve la clara percepción de que aquella sensación de paz en aquella experiencia cercana a la muerte era como un soplo del Gran Espíritu informándome de que yo necesitaba hacer algo para restablecer la paz en mi corazón. De lo contrario, iba a estar sufriendo esas acideces tan desconfortables en mi cuerpo porque estaba resistiendo tragar la vida como se me presentaba en aquel momento, y que todo aquello era una gran oportunidad de enseñanza y aprendizaje. Entiendo hoy que en aquel periodo me era pedido que aguantara esos fardos emocionales, físicos y espirituales que estaban siendo puestos sobre mis hombros. Y pensé muchas veces que yo no lograría atravesar aquellas noches oscuras del alma. Y fue en esa época también que yo empecé a aprender el valor de alejarme de cualquier cosa o persona que estuviera siendo un impedimento para que yo eligiera mi sanación personal. Entonces yo empecé a desarrollar una especie de fe o de resiliencia que me fueron auxiliando durante todos esos 16 años de luchas con esas relaciones, con el aprendizaje en esa primera etapa de desarrollo de mi vida, durante mi relación con este hombre que yo elegí que fuera mi pareja durante todos estos años y que fuera el padre de mis 4 hijos, incluyendo este hijo que no pudo venir a la vida durante aquel momento de la primer crisis de desentendimiento entre nosotros. Y que eso fue un gran proceso de cura y de sanación que aún en días de hoy sigue nutriendo y alimentando mi proceso de entendimiento y de sanación para entender y para poder elegir en todas las relaciones con las que yo me conecto dónde está el poder de elegir la paz, el poder de elegir la aceptación, el poder de elegir no entrar en los estados de resistencia y de juicios tan fuertes como entraba cuando era joven. Hoy como que los puedo respirar más, los momentos en que emergen los juicios, en que emergen
las desconformidades que emergen, los enojos. Y no estoy afirmando con eso que esa forma tan dura y tan devastadora de alejarse de todo y de todo sea necesaria para todas las personas que brillan el tercer camino de iniciación. Pero puedo decirles que ya he sido testigo de varias versiones de eso ocurriendo en vidas de muchas y muchas personas. Y cuando me refiero a esto de que las personas que elegimos ser servidores de la medicina, de la luz, del entendimiento, de la reconexión con las cosmovisiones conectadas y ancestrales, muchas veces tenemos que pasar por muchas pruebas en el tercer camino para poder limpiar el camino, para que la cura pueda ocurrir. Y es algo que ocurre en mayor o menor intensidad en la vida de casi todas las personas que yo he conocido que tienen esa clase de elección. Obviamente, cada historia que se irá a desarrollar en la vida de cada uno es algo que no puede ser previsto. Cada historia humana exige que nosotros podamos soltar el pasado de una manera o de otra. Esas muertes del pasado pueden ser también una experiencia quizás agradable, a donde nosotros podamos fluir con los cambios en forma más gradual. Pero es verdad que muchos de nosotros solo podemos aprender en la universidad de los golpes duros. Y yo puedo decirles que yo soy una de estas personas. Por lo tanto, eso me dio la posibilidad de desarrollar muchísima compasión por las personas que están pasando por situaciones desafiantes como las que yo también pasé en mi vida, y me ayudó muchísimo también a comprender que todos nosotros tenemos una fuerza interior para atravesar las grandes pruebas duras de la vida, que muchas veces cuando no pasamos por ellas no logramos conectar esa resiliencia y esa fuerza con facilidad. Y por eso muchas veces la maestría nos llega desde ese lugar en que necesitamos sentir que la vida nos trae pruebas fuertes. ¿Será que la vida realmente necesitaba mandarme ese maremoto de cosas solo porque yo antes no había quizás podido tomar el vislumbre y prestar atención con una menor intensidad en que las lecciones llegaban a mi vida? La realidad es que golpes duros ocurren con muchísimas personas, para que las personas podamos cambiar nuestros caminos rápidamente. Yo ya he sido testigo de personas que han pasado de la fama y la riqueza y podrían haber utilizado esto que han logrado en beneficio de otras personas, pero que se tornaron tan obcecadas consigo mismas y que no pudieron compartir y ni tampoco aprender a dar, que tuvieron que pasar por grandes pérdidas para poder valorar esa incapacidad de compartir que les ha tocado por el miedo de perder lo suyo o por la no sensibilidad a las necesidades de otros. También he sido testigo de otras personas que genuinamente ofrecen ayuda, pero después no cumplen con su compromiso. Y algunas de esas personas estaban ahí caminando el tercer camino de la iniciación, pero terminan teniendo que pasar por ríos de altas correntadas por no lograr mirar y responsabilizarse por su comportamiento de no compromiso.
Jamie Sams, en su libro Danzando el Sueño, cuenta que ella conoció una vez una figura pública que acostumbraba a aproximarse de los líderes espirituales de diferentes tipos de fe, escondiéndose con una manera muy errónea la necesidad que tenía de ser reconocido como una alma evolucionada. Y algunas veces hizo cosas buenas, ayudando a diversas personas y organizaciones. Entre tanto, en el tercer camino, cuando su verdadero trabajo de introspección fue pedido para que comenzara realmente a verse desde sus limitaciones y de sus incapacidades, desde ese lugar más profundo al que nos invita el tercer camino, comenzó a evitarlo y comenzó a evadirlo, porque se sentía espiritualmente superior a otros y evaluaba a cada persona que pasaba por su vida, calculando mentalmente si la persona era equivalente o no a él. Y usaba a las personas para sus propias finalidades, y después que lograba lo que quería, las desechaba, sin percibir cuánto sus abusos estaban creando enormes nudos en el tejido de los sueños que los unían a esas personas. Eso genera mucha tristeza, porque nosotros podemos comprender en el tercer camino cómo la tela de los sueños o el tejido que nos conecta a todos se va entreverando por esos actos de estas personas que están usando una especie de ego espiritual para poder hacerse valer de sus necesidades egocentradas. Lo importante es que nosotros podamos entender que nosotros no podemos manipular el tejido de los sueños. Esa telaraña de energía en nuestras experiencias es tejida precisamente por nuestras actitudes de nuestro mundo sutil, de nuestro mundo interior, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestros juicios. Y procurar intentar comprar el camino de la iluminación no solo es ridículo, sino que es imposible. Buenas acciones, entre comillas, no pautadas sobre una verdadera intención del corazón, no hacen que el tejido de los sueños se teja de manera a contribuir a nuestra evolución como colectivo, porque nosotros en realidad nos estamos comportando como tiranos con otros seres humanos cuando abusamos de sus favores para engrandecer nuestro ego. Si tenemos, por ejemplo, juicios secretos, esa tela de energía, ese tejido de energía, va a reflejar esas guerras internas entre la sombra y la luz que están siendo trabadas adentro de nuestro mundo sutil. Y van a no permitir nuestras posibilidades de éxito verdadero. Y a la larga nos van a traer las lecciones que necesitamos poder atravesar para poder ver exactamente lo que estamos creando con cada pensamiento, con cada actitud o con cada acción. Es necesario que tengamos mucho coraje realmente para abrir nuestros ojos desde nuestra humildad y honestidad para ver lo que estamos creando con nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Uno de los episodios por los que pasé en este tiempo de mi tercer camino de iniciación fue una vez que yo estaba trabajando en un aras, entrenando caballos, y yo salí tarde de mi casa, fui a llevar a mis hijos al colegio y estaba muy atrasada para llegar a mi trabajo con el compromiso que había quedado con mis compañeros en el aras, y estaba nerviosa por esa falta de compromiso, por no haber administrado mi tiempo de manera correcta,
sin conciencia de ello. Yo simplemente estaba electrizada y agitada porque estaba atrasada, y entonces iba manejando por la ruta de manera muy irresponsable y muy agresiva, muy violenta. Me detuve en una rotonda y un auto se detuvo adelante mío. Manejaba una señora, una mujer, y yo estaba súper apurada y quería que ella se metiera de una en la rotonda, pero ella se ve que no tenía mucha experiencia de manejo y titubeaba en meterse en el gran tránsito de autos que circulaba por la rotonda. El hecho es que ella amagó salir para la rotonda, y cuando yo vi que amagaba, metí la pata en el acelerador y ella súbitamente volvió a frenar su auto por la inconsistencia de su certeza de meterse ahí en ese tránsito que giraba en la rotonda, y yo terminé golpeando atrás a su auto con el mío. Pues no me dio el tiempo de frenar sin ¡pac! Tocarle la parte posterior de su vehículo. Me bajé del auto y ella, furiosa, se bajó del auto también, y yo me bajé mirando, eso me va a atrasar mucho más todavía. Y cuando fui vi que el problema que se había generado con el choque, que no fue muy fuerte porque recién arrancábamos, fue muy pequeño. Sí, abollé un poco la parte posterior de su auto, pero no era tan fuerte lo que había pasado. Entonces yo le dije: mire, yo estoy súper atrasada para mi trabajo, yo te doy mi teléfono y por favor me llamás, que yo voy a pagar el problema que le pasó a tu auto, porque sé que choqué de atrás, la culpa la tengo yo de haberte chocado, entonces yo te voy a pagar, pero yo no tengo tiempo de esperar acá y llamar para hacer la denuncia policial y qué sé yo. La mujer aceptó. Se llevó mi tarjeta con mi número y mi teléfono y se fue. Y yo salí corriendo y fui para mi trabajo y qué sé yo. Una semana después me llamó por teléfono el marido de esta señora, diciéndome que tenía el presupuesto de arreglo de el choque que le había hecho al auto de la mujer. Y me pasó un número de presupuesto que a mí me pareció en ese momento profundamente abusivo, porque en mi concepto era un precio en que había presupuestado, no sé, desabollar el problema que se había generado y pintar todo el auto a nuevo. Yo consideraba que el precio que debería cobrar un taller para arreglar aquello tenía que ser muy inferior al precio que me estaba pasando este señor. Entonces yo le dije muy agresivamente: pero usted me está tomando el pelo, ese valor es un abuso, de ninguna manera voy a pagar eso por el proceso. Yo quiero que traiga su auto a mi tallerista para hacer otro presupuesto, porque usted me está queriendo fajar y cobrar lo que no corresponde. Y cuando yo le hablé así al hombre, el hombre me contestó: usted no sabe con quién está hablando. Yo voy a tomar medidas más importantes con eso, porque se está negando a pagar lo que yo le estoy diciendo. Yo le volví a gritar por teléfono: yo no me estoy negando a pagar nada, yo solo le estoy diciendo que el precio que me está pasando no me parece justo. Y si quiere que yo le pague, tiene que venir a mi tallerista para hacer otro presupuesto. El hombre me colgó el teléfono en la cara. Yo hice algunas malas palabras en ese momento, pronuncié algunas malas palabras en ese momento, enojada y creyéndome que yo tenía la razón. Y bueno, seguí mi vida. No demoraron ni 2 meses, recibí una citación de la justicia para comparecer al juzgado, al tribunal, porque esta gente me había denunciado en la justicia como que yo no quería pagar el problema que había tenido su auto. Bueno, contraté a un abogado y me presenté al juzgado en la fecha y horas indicadas, pero cuál no fue mi sorpresa cuando llegué allá y la denuncia que me habían hecho había sido de un auto que había tenido pérdida total por el accidente provocado por mí, con fotos del auto absolutamente destruido.
Por supuesto, les voy a decir que en aquel momento yo me sentí totalmente victimizada por esa situación, abusada por esta gente, engañada y traicionada por estas personas. En aquel momento no me vino la claridad que en realidad la que se estaba autotraicionando, abusando, siendo absolutamente irresponsable y violenta conmigo misma y también con el otro, era yo. Contar esa historia desde la perspectiva de responsabilidad es reconocer que yo estaba acelerada, apurada y por eso generé el accidente. No escuchando las señales del espíritu, anda más despacio porque si no te vas a accidentar, apuré la solución de la situación y no hice lo que debería haber hecho, que era esperar la policía, hacer la denuncia policial, hacer la pericia de la situación y poder responsabilizarme con un valor justo por el daño que había causado por el auto de esta señora. Obviamente eso no quita la responsabilidad del otro que se aprovechó de la situación para cobrarme un valor superior a lo que realmente valía el arreglo de la situación que yo había generado. Pero yo tampoco en ese momento dije, bueno señor, ok, usted me está presentando un presupuesto, a mí me gustaría que pudiéramos ver una segunda opción, porque así tomamos un promedio y vemos una cosa que sea justa para ambos. No, yo le puse la pesada, lo traté mal al hombre, le dije que era un abusador, en fin, yo le puse el peso de mi prepotencia y de mi ego, lo cual generó que él me respondiera de la misma manera, dándome una lección de humildad, generando esa traición que no nada más fue el reflejo de la autotraición que yo me estaba haciendo a mí misma. Así son las lecciones del tercer camino cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo injustos, que estamos viviendo desde el juicio, desde la prepotencia, desde nuestro ego, desde el querer luchar por tener razón, desde estar apurados y acelerados sin tomar las pausas necesarias para escuchar el Gran Espíritu, no dejando de esa manera que el gran misterio toque nuestros corazones y toque nuestras vidas a través de las sincronicidades y de las señales que van apareciendo en el camino. Poder encontrarnos con estas lecciones desde un lugar de reconocimiento de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso por generar armonía, generar encuentro, generar equilibrio en la vida es el gran desafío de este tercer camino de iniciación. Obviamente, si todo lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida fue sufrimiento, pobreza, humillación y dolor, muchas veces nosotros prolongamos este estado de abuso adoptándolo como una norma de comportamiento. En tales casos, los seres humanos muy heridos pueden descubrir que cuando entienden y pueden empezar a realmente abrir sus brazos y darle la mano a otras personas, pueden ver que el mismo histórico de vida de ellas es sincrónico con las experiencias que nosotros tuvimos y pudieron conseguir cambiarse a sí mismas, sintiendo una nueva posibilidad de pisar sobre un suelo firme sobre el cual reconstruir nuestras vidas. Esa idea de poder abrirnos a una familia extendida que nos da apoyo a muchas personas y poder cambiar nuestras vidas para siempre al mostrar
que todos nosotros somos valiosos y dignos de ser amados, aun cuando nos mostramos desde un lugar que no parece ser el lugar más luminoso. El camino del rescate de la autoestima es difícil y requiere mucha perseverancia, pero aquel que tiene coraje para caminarlo va a ser una persona de verdadero poder. La cura de las profundidades de la desesperación, incluyendo los recuerdos de la violencia y del abuso, pueden proveer a aquellos que atravesaron las tempestades con una enorme fuerza silenciosa. Donde otros podrían entrar en pánico frente a peligros o desastres, las personas que ya pasaron por cosas muy fuertes sabemos reunir la fuerza necesaria para lidiar con las situaciones. A veces es doloroso observar personas viviendo procesos de crecimiento. Cuando alguien que amamos está aprendiendo frente a situaciones que son muy duras, nosotros también sentimos ese dolor. Si una persona está corriendo a una velocidad extraordinaria en dirección a un muro con el cabello prendido fuego, ¿cómo podemos reaccionar? Podemos advertir, hablar del tema, pero tenemos que estar preparados para que el mensaje no sea escuchado. También podemos quedar silenciosos y simplemente observar. Podemos tomar distancia hacia atrás, dando espacio para que la persona pueda aprender de su propia manera. Y también podemos solamente estar observando de lejos, manteniendo la compasión y el amor en nuestro corazón. Si nosotros casualmente miramos y no aprobamos el comportamiento de esa persona que estamos observando, si creemos que su comportamiento es destructivo, también podemos tomar distancia, estar fuera de su radio de influencia. Por ejemplo, si es una persona que tiene vicios, podemos de repente tratar de conversar con su familia para lograr ayudarlo a abrirse a entrar, por ejemplo, en un programa de recuperación, siempre y cuando esté dispuesto. Pero todas las maneras de reaccionar son individuales y siempre debemos suspender el juicio y orar por el bien de estas personas, entregándonos y entregando la situación al gran misterio. Dejar de controlar la forma por la cual los demás deberían curarse es un aprendizaje muy importante del tercer camino. Entonces, espero que esas reflexiones puedan ayudarte a que si vos ya pasaste por pruebas muy duras y todavía no pudiste atesorarlas como siendo las grandes enseñanzas para que sean la experiencia que necesitas grabar y guardar en tu corazón como algo que te reforzó tu compromiso contigo misma, contigo mismo, o algo que te ayudó a atravesar situaciones que te dieron la compasión para poder mirar a otros y saber acompañar, ese es el momento para que reflexiones acerca de eso. ¿Para qué pasaron en tu vida las pruebas que pasaron? ¿Cuáles son las oportunidades que hoy tenés de atesorar lo que el gran misterio puso en tu camino como parte de la obra de entrenamiento y fortalecimiento de tu guerrero interno, de tu guerrera espiritual? Ojalá que podamos seguirnos encontrando acá o en cualquier otra instancia donde podamos seguir siendo espejos poderosos para nuestro crecimiento espiritual. Hasta un próximo encuentro acá en este canal de los 7 caminos sagrados de transformación humana.